Muy bien, buenas noches con todos ustedes aquí en la iglesia y los que nos siguen también en el internet. Seguimos con el curso Cómo estudiar la Biblia. Estamos ya al final, en realidad, muy cerca de terminar este curso. Hoy día 15 de octubre del 2024. Tendremos un pequeño momento de oración. Gracias, Señor Padre Santo, por todo este aprendizaje tan grande, Señor, tan bueno en tu palabra a través de este curso Cómo estudiar la Biblia. Danos tu bendición también ahora, danos tu entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para ver las maravillas de tu ley, como dice tu palabra. Gracias, oh Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, las 7 resurrecciones. Estamos en esta parte de las 7 resurrecciones. Ya habíamos visto los 7 misterios del Nuevo Testamento, los 7 bautismos, las 7 resurrecciones y lo último será los 7 juicios. Con eso terminamos. Ya hemos visto, ¿no? La resurrección de la primera, la resurrección de Jesucristo, que en realidad es el fundamento de todas las demás, la resurrección del Señor Jesucristo. La segunda es, también ya lo hemos visto, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento. En lo cual, bueno, hay un poco de misterio en eso, ¿no? Pero hasta donde podemos ver en la Escritura, la resurrección de ellos también. Y el número 3, la resurrección espiritual de los cristianos. La resurrección espiritual de los cristianos. Ahora, aquí sí hay que distinguir en esta tercera, que esta es una resurrección espiritual. También resucitaremos en cuerpo, pero esta tercera es en cuanto a nuestra resurrección espiritual. Efesios capítulo 2, justamente lo que hemos visto el día domingo. Efesios capítulo 2. Sí, eso, sí, sí. Efesios 2, versículo 4. A ver, dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Y esto es en el sentido espiritual, porque también habla de la muerte espiritual, ¿no? El versículo 5 dice que estábamos muertos en pecados, es decir, muertos espiritualmente en pecados. Ahí no está hablando de que nuestro cuerpo estaba muerto, lógicamente, ¿no? Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, es decir, espiritualmente muertos.
y también entonces nos dio vida espiritual, ¿no? Nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6, y nos resucitó juntamente con Él. Espiritualmente hablando es esta resurrección, es espiritual. Y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. También en el sentido espiritual nos ha puesto en la posición de su reino en los cielos. Ya, como estábamos explicando el domingo, ¿no? Ya estamos con Él en el cielo, sentados juntamente con Él. Y recuerdan este detalle, bueno, en la Biblia cada palabra, tenemos que ponerle atención a cada palabra y a veces a la forma de cada palabra, porque así es la Biblia. El domingo decíamos, ¿recuerdan? Sentado. ¿Qué quiere decir eso cuando se refiere a estar sentado en el cielo? ¿No se acuerdan? ¿Ah? Sí, pero ¿por qué dice asentados, o sea, sentados? Eso, reinando. Cuando en revelación se le describe a Dios el Padre, está Dios sentado en su trono está sentado, es decir, reinando. El Señor Jesús, dice la Biblia, está a la diestra del Padre, sentado para reinar. Entonces nosotros también estamos sentados. Eso dice, y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Esa palabra, miren cómo es tan exacta, tan precisa la Biblia en eso, ¿no? La Biblia tiene una precisión increíble. Les hago recordar un ejemplo. Miren, Pablo dice en cierto momento, os he hecho presentar como una virgen pura a Cristo. La iglesia, una virgen pura a Cristo, así dice Pablo en una de sus cartas. Pero también en Mateo está la palabra, la misma palabra, pero ya no dice vírgenes, sino dice, no, perdón, ya no dice virgen, sino dice vírgenes. Y miren esa diferencia tan pequeña entre virgen y vírgenes, porque virgen es la iglesia singular. Y vírgenes en Mateo 25 no es la iglesia, ¿se acuerdan? Las 10 vírgenes son Israel. Miren solamente la diferencia entre singular y plural. ¿Ve? Así es la palabra de Dios, es muy, muy, muy exacta en sus palabras. Por eso uno tiene que poner atención con mucho cuidado. La iglesia, ¿no? Sí, pues claro, eso es completamente equivocado decir que en Mateo 25 las vírgenes son la iglesia. No, no, no es cierto. No es una equivocación, pues, ¿no? Una equivocación grande en realidad, ¿eh? Pero cuando dice Pablo, os he presentado como una virgen pura a Cristo. La virgen es la iglesia, pero las vírgenes, la única diferencia es en el singular y el plural. Y ese es Israel. Entonces así es la Biblia. Cuando la escudriñamos, hay que poner bastante atención a esos detalles. Los señores teólogos que menosprecian la sencillez de la Biblia no lo saben, no lo entienden, no lo creen. La teología se ha llenado de soberbia humana y se ha
alejado mucho de la sencillez de la palabra de Dios. Pero ahí está, la Biblia es así, es extraordinaria. Y como ya les he contado, ¿no? Yo aprendí todas estas maravillas de la Biblia, no las aprendí cuando estudié en el seminario. Yo, después de varios años de haber completado el estudio del seminario bíblico, recién a través de este pastor Jeff Adams aprendí esto justamente en un curso que él enseñaba por medio de videos. Y yo me quedé maravillado de la Biblia cuando este pastor me lo enseñó. Bueno, enseñó a muchos, ¿no? A través de estas conferencias y videos, pero yo no lo aprendí en el seminario bíblico. Por eso es que digo, porque he sido testigo, ¿no? Los teólogos cada vez se apartan más de la Biblia. Bueno, entonces eso es la resurrección espiritual de los cristianos. Y la número 4, ¿cuál es? Ustedes tienen ahí en su bosquejo, ¿no? Eso, la resurrección de la nación de Israel. La resurrección de la nación de Israel. Y allí vamos a ir al Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 37. En otros pasajes bíblicos también, pero encima no. No, tiene varias etapas la resurrección de Israel. Vamos a ver justamente en Ezequiel. Ah, ya. Adelante, adelante, ¿cómo estás? Sí, no se preocupen ya, no se preocupen, ya sabemos los problemas del trabajo, no hay ningún problema. ¿Ah? Estamos en Ezequiel capítulo 37. Sí, sí, el hermano Luis nos dijo, pero la resurrección de Israel será en la tribulación. Efectivamente, efectivamente, pero comienza acá. Vamos a ver ese proceso. Ezequiel 37. Pero es que esa resurrección de Israel es por partes. Y eso es maravilloso como Dios describe, ¿no? La resurrección de Israel. Ezequiel 37. Entonces vamos a leer. Y la mano de Jehová fue sobre mí y sacóme en espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos al derredor. Y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y ciertos secos en gran manera. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y díjome, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dijo el Señor Jehová a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y haré encorar sobre vosotros cuero y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé como me fue mandado, y hubo un estruendo en profetizando yo. Y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron, cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió,
y encoró cuero por cima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu. Así dijo el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me mandó, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un grande ejército, muy mucho. Y díjome, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y en nosotros mismos somos talados. Por tanto, profetiza y diles, así dijo el Señor Jehová. He aquí que yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé e hice, dijo Jehová. Hasta ahí, muy bien. El valle de los huesos secos, ¿no? Multitud de huesos secos en el valle. Esto es una descripción del estado espiritual de Israel y también del estado nacional de Israel. Fíjense con cuidado, ¿no? El Señor le dice a Ezequiel, profetiza a estos huesos secos. Dice que un valle de puros huesos, llenecito, enorme cantidad de huesos secos. Y esos huesos eran la casa de Israel, muertos, muertos. Entonces dice Dios, yo os sacaré de vuestros sepulcros y os traeré a vuestra tierra. Fijémonos otra vez en el versículo 12. Eso es importante, ¿ve? Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así dijo el Señor Jehová, he aquí que yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Cuando Dios hace resucitar a Israel, lo hace trayéndolo a su tierra. Ustedes recuerdan en qué año Israel fue borrado del mapa, ¿no? Prácticamente. Ya deben acordarse, ¿no? En el año, bueno, eso fue la deportación antigua, en el año 606, de Judá. Eso fue antes de Cristo, año 606 antes de Cristo. Pero acuérdense una cosa, después de ser deportados a Babilonia, regresaron después de 70 años. Volvieron a su tierra. ¿Cuántos volvieron? Solamente 50.000 judíos. Eran muchos más, pero 50.000 regresaron a la tierra de Judá, reedificaron el muro, la ciudad, reedificaron todo y se volvió a establecer en su tierra Israel. Solamente estuvieron deportados 70 años. Al llegar el tiempo del Señor Jesús, ellos estaban bajo el dominio romano, ¿no? Israel no era un país independiente, sino que era una colonia de los romanos cuando el Señor Jesús vino al mundo. Pero en el primer siglo, o sea, en el año 70 después de Cristo, el Señor Jesús mismo ya lo había profetizado eso, vinieron los romanos, el general Tito, hicieron una destrucción espantosa en el año 70 después de Cristo. Los últimos que quedaban del ejército se refugiaron en una meseta muy alta que se llamaba la fortaleza de Masada. Bueno, no de la destruyeron, sino que era una colina alta con una parte plana en la cumbre, ¿no? No podían destruirla, era una colina, sino que los romanos lo persiguieron, eran los últimos que quedaban que defendían la ciudad.
Llegaron a la cumbre de Masada y ellos prefirieron morir antes que entregarse a los romanos. Entonces se suicidaron así por turnos. Según dice que hicieron grupos de siete, 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 siete. Y uno mataba a los otros seis, ¿no? Con la espada. Y a los que iban quedando, de nuevo, grupos de siete y cada uno iba matando. Entonces todos se mataron ahí en vez de ser capturados por los romanos. Año 70 después de Cristo. Ahí fue borrado del mapa Israel. Escaparon unos cuantos, se dispersaron, y además ya desde antes de ese tiempo ya estaban dispersados en el Imperio Romano, acordémonos, ¿no? Ya estaban dispersos en todo el Imperio Romano. Y los que quedaban en Israel, esta vez Tito, el general romano, destruyó, invadió, los masacró a todos. Israel quedó borrado del mapa. Años 70, no pueden olvidarse esa fecha, años 70 después de Cristo. Desde allí transcurrieron como 1900 años hasta 1948, ¿no? En mayo del 48, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, Israel fue restaurado milagrosamente por la mano de Dios. Bueno, demoró mucho. Ese periodo fue como 50 años prácticamente, desde 1900, un poco antes de 1900, comenzaron a volver a Israel ellos, hasta que por fin, mayo del 48, de 1948, entonces se proclamó la independencia de Israel. Nuevamente, ahora era un país dentro del mundo, ¿no? Desde ese año. Y esto es lo que dice el Señor. Dios lo hizo. Yo os sacaré de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Dios lo hizo, no lo hicieron ellos. Pero ¿cuál es el proceso de la resurrección de Israel? Miren esto. El profeta, Dios le ordena, proclama tú, le dice. Volvemos a leer esa partecita, ¿ven? Versículo 4. Y díjome, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dijo el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 7, y profeticé como me fue mandado, y hubo un estruendo en profetizando yo, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Qué asombroso eso, ¿no? Cada hueso se juntó con el otro hueso que era de la misma persona. ¿Cómo, cómo fue eso? Cada, cada esqueleto se volvió a armar y paradito ahí. Y miré y he aquí nervios sobre ellos y la carne subió y encoró cuero por cima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Al llegar al versículo 8, en ese punto está hoy en día la nación de Israel. En ese punto, todavía no hay espíritu en esos huesos secos. Son como cadáveres sin vida, con el cuerpo completo, pero sin vida. Dios los ha vuelto a juntar, hueso con hueso, y salió carne, dicen, ¿no? Subió la carne sobre ellos y después la piel, cubrió la piel de esos cuerpos, pero no tienen vida en la visión de Ezequiel, no hay vida en ellos. En este tiempo de la historia, allí está Israel. Sí. Ah, de los santos del Antiguo Testamento. Sí, Mateo, al final de Mateo. Bueno, no, según mi criterio, no, porque los santos del Antiguo Testamento vienen desde el tiempo de Abraham, los descendientes de Abraham, hasta la venida de Cristo al mundo, o más exactamente hasta su muerte en la cruz, ¿no? Desde la cruz del Señor Jesús hasta atrás.
Esos son los santos del Antiguo Testamento. Pero ya ha pasado Juan el Bautista, el último profeta, sí. Y a partir de ahí ya todos los israelitas, después de la muerte del Señor Jesús hasta el día de hoy, ya no son pertenecientes al Antiguo Testamento. ¿Ve? Es muy interesante tu pregunta, ¿eh? Pero recuerden una cosa, como nación están muertos ante Dios, una nación inexistente. Bueno, estaban, ¿no? Ya no es una nación inexistente, ha resucitado como nación, pero no ha resucitado espiritualmente. No se han convertido a Cristo, no creen en su Mesías, en su Salvador. Por eso Dios los retrata así, paso por paso. Primero se juntaron los huesos, se pusieron de pie los esqueletos, cada esqueleto, ¿no? Después subió la carne en ellos, después subió la piel encima de ellos, pero ahí están, parados pero sin vida, son como muertos vivientes, ¿no? Sin vida. Bueno, los muertos vivientes sí creo que están vivos, ¿no? Caminan. Sí, sí. Ah, Ezequiel. No, sí dice, mire, ve, versículo 8, ¿ve? Versículo 8. Y miré, sí dice, miré. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y encoró cuero por cima de ellos, mas no había en ellos espíritu. En ese punto está Israel el día de hoy. Bueno, ha estado desde hace 70 años han pasado, ¿no? Desde el año 48, 70 y pico. Entonces, hasta ahorita Dios los ha resucitado, es decir, cuerpos sin vida, todavía no tienen vida. Ya no son huesos, son cuerpo completito, pero no tienen vida, es cuerpos muertos. No han creído en Cristo, están muertos. Por eso es que no tienen vida. Claro, bajo la ley, sí, pero no creen en Cristo, ¿no? Y al no creer en Cristo, siguen muertos, no tienen vida. Y como usted dijo, hermano, muy cierto, el día final de la tribulación, esos cuerpos, millones de cuerpos completos pero sin vida, recién resucitarán. Al convertirse a Cristo, recién cada uno de ellos cobrará vida. Recién, ahora no, ahora son como cadáveres andando, espiritualmente hablando, están bien muertos, pero ahí están. Y ese es el proceso histórico que Dios está mostrando sobre Israel. No se van a convertir a Cristo hasta el final de la tribulación. Ahora, hay una excepción. ¿Recuerdan los 144.000 israelitas? Ellos sí, pero ese es un grupo excepcional dentro de Israel. Y posiblemente habrá un avivamiento dentro de Israel, puede ser, ya no sabemos más detalles, pero lo que sí sabemos, ¿no? Y todavía 12.000 de cada tribu, varones, y no solo varones, ¿qué dice? Varones sin esposa, varones vírgenes, dice, ¿no? Y ellos siguen al Cordero por donde quiera que va, siguen a Cristo por donde quiera que va. 12.000 judíos, no, israelitas convertidos a Cristo. En la tribulación, ellos no se convierten antes de la tribulación, porque si los 144.000 se hubieran convertido a Cristo antes de la tribulación, ¿qué sucedería con ellos? Serían parte de nosotros y se irían al cielo con nosotros. Eso. Entonces, sabemos que ellos se convertirán a Cristo ya dentro de la tribulación. ¿Cómo así? Sí. Ah, resucitados de Israel. Bueno, los que están acá, dices, o ya.
Sí, los santos del Antiguo Testamento, sí. Ah, ya, sí. Sí, es otro grupo. Ajá. No, no, los 144.000, los santos del Antiguo Testamento, que eran israelitas todos, terminaron en el tiempo del Señor Jesús. Ahí se terminó la etapa histórica del Antiguo Testamento. Ahí terminó. Entonces, todo judío nacido ya después de la muerte de Cristo ya no pertenece al periodo del Antiguo Testamento, pertenece al tiempo de ahora, ¿no? Y si no creyó en Cristo, pues igual está perdido como cualquier otro. Y si creyó en Cristo, un judío automáticamente entra a ser parte de la iglesia de nosotros. Eh, pero esto se refiere a la nación de Israel incrédula hasta el día de hoy. Y miren cómo Dios dice, ¿no? Primero lo que Dios hace, os haré volver, os traeré a la tierra de Israel. Es importante ese detalle. Versículo 12. ¿Qué dice al final del versículo 12? Os traeré a la tierra de Israel, porque no estaban en Israel. Recuerden, ahorita están en Israel muchos de ellos, pero hace 70 años no estaban en su tierra. No estaba. Israel no existía un país Israel en el medio del mundo. No había. Era un país fantasma. Judíos había en el mundo entero, pero la nación, el territorio de ellos era una nación inexistente, ¿no? Hasta 1948 recién. Pero como digo, en 1948 se cumplió esto que Dios le muestra a Ezequiel. Los cadáveres de Israel, los huesos secos, Dios los hace pararse, juntarse hueso con hueso, luego sube la carne, dice, en ellos, y luego sube la piel en ellos, pero no tienen vida. En ese punto están ahora ellos. Ya están restaurados en su país, en su tierra, pero como no creen en Cristo, siguen muertos, espiritualmente hablando. Recién se convertirán a Cristo al final de la tribulación. Ahora, cuando decimos se convertirán a Cristo recién al final de la tribulación, estamos hablando de la nación entera. No estamos incluyendo en eso a los 144.000, que los 144.000 son un grupo muy excepcional dentro de Israel. Eh, no sabemos muchos detalles, no hay más detalles en la Biblia, pero tal vez haya dentro de la nación de Israel un avivamiento espiritual y a raíz de eso, de ahí justamente saldrán esos 12.000 de cada tribu, ¿no? No sabemos más, pero lo que sí es cierto es esto. Mientras la nación entera seguirá siendo incrédula en Cristo, ese pequeño grupo, 144.000, ellos sí, 12.000 de cada tribu. Además, muchos comentaristas bíblicos han notado esto. Desde siglos atrás, Israel está esparcida en el mundo entero. Casi todos los países del mundo tienen personas judías. Todo sitio y hablan todos los idiomas. Han nacido en cada país. Y entonces, al convertirse a Cristo, 144.000 de ellos, muchos han notado esto. Ellos serán los misioneros del Evangelio en el tiempo de la tribulación, estos 144.000. ¿Por qué? Porque están nacidos en cada país con diferente idioma. Al saber cada idioma del mundo, posiblemente, muy posiblemente, los misioneros del Evangelio en el mundo entero, estos 144.000. Además, dice la Biblia ahí en Revelación, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va, siguen a Cristo por donde quiera que va. Por eso se piensa, ¿no? Ellos serán los misioneros del Evangelio. Pero es un grupo pequeño dentro de Israel, solamente 144.000. Y el resto seguirán incrédulos. Sí,
sí, sí. Ajá. Sí, mm, sí, pues, mm, sí. Bueno, eso efectivamente, eso es lo que pasa, es lo que va a suceder. Hasta el día de, si tú le preguntamos a cualquier judío en la tierra de Israel, ellos van a decir, no, el Mesías no ha venido, lo seguimos esperándolo. Y pronto va a llegar, pero no ha venido hasta ahora. Entonces, siempre responden eso, ¿no? Cuando llegue el anticristo, ellos van a decir, he aquí nuestro Mesías. Y Israel hará un pacto con el anticristo. Y el anticristo les engañará muy bonito a ellos, ¿no? Además, el anticristo también será judío. Eso sí está en la Biblia. El anticristo será judío, de sangre judía. Eh, Hay una cosa, ¿no? Que como dices, hermanos, hoy la tribulación tiene dos partes, ¿no? Más o menos definidas, como muchos también han notado eso. El primer periodo, 3 años y medio, se le llama por eso la tribulación, porque también habrá castigo de Dios en la primera parte, o sea, no es que los 3 años y medio al comienzo serán tranquilitos, no, también habrá castigos de Dios. Lo que pasa es que la segunda parte será peor, mucho peor. Por eso le llaman la tribulación, la primera mitad, y la segunda mitad, la gran tribulación, ¿no? Peor. Israel recibirá al anticristo como si fuera su Mesías. Y en el Evangelio de Juan dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Está hablando Jesús del anticristo. Yo vengo en nombre de mi Padre, no en nombre mío, y ustedes no me reciben. Ahora va a venir otro en el nombre suyo para glorificarse a él mismo y a ese ustedes lo van a recibir. Entonces es claro, ¿no? Hará un pacto Israel con el anticristo, recibiéndole como Mesías, pero a la mitad a los 3 años y medio, se sacará la máscara el anticristo, traicionará a Israel, se meterá en el lugar santísimo del templo para que el mundo lo adore, para que lo adoren. Y el Señor Jesús dijo, cuando veáis, Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación de desolación de que habló el profeta Daniel, dice Jesús, ¿no? Perdón, yo siempre tengo estos problemas de alergia. Entonces, Mateo 24, el Señor Jesús dice, cuando veáis, o sea, el día que ustedes vean que el anticristo se mete al templo para hacerse adorar, escapen por su vida. Mm, sí, sí, ajá, eso, pero es que el momento en que se hará adorar como Dios no será antes, será a la mitad de la tribulación, recién allí. Ahí recién se meterá, o sea, llegará al colmo de su pecado, ¿no? Meterse en el lugar santísimo del templo de Jerusalén y proclamar, adórenme a mí. Yo soy Dios. Dios no hay. Yo soy Dios, a mí me adoran. En ese día es donde Jesús dice, escapen por su vida, porque al traicionar a Israel, el anticristo hará una persecución tan mortal que perecerá las 2/3 partes de ellos, morirán. Y eso podemos recordarlo porque está en el libro de Zacarías, capítulo 13 de Zacarías, versículo 8.
versículo 8, Zacarías 13:8. Ahora aquí hay un detalle que siempre les paro diciendo a cada rato, ¿no? Pongan atención a cada detalle mínimo de las palabras de la Biblia. ¿Por qué? Dice, acontecerá en toda la tierra, dijo Jehová. Pregunta, ¿de qué está hablando Dios cuando dice toda la tierra? De Israel. No está hablando del mundo entero. Casi siempre, con pocas excepciones, casi siempre en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice la tierra, no está hablando del mundo entero, está hablando de su tierra santa, la tierra de Israel. ¿Eh? Y acontecerá en toda la tierra, o sea, la tierra de Israel, dijo Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, y la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y fundirlos como se funde la plata, y probarlos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, mi pueblo es, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y está hablando de la conversión de Israel recién. La tercera parte que sobreviva, ¿qué hará Dios con ellos? Dios dice, los meteré, la tercera parte sobreviviente. Sí, de Dios. Pero Dios usa el anticristo, pues. Es como en el tiempo antiguo la deportación que usted decía, el año 606 antes de Cristo, la deportación a la Babilonia. Y en la Biblia dice que Dios usó a Babilonia como instrumento de castigo de su pueblo Israel. O sea, Dios castigó a Israel, pero para castigarlos Dios usó a Babilonia. ¿Bien? Mm, ¿ah? No, 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 estamos hablando del antes de Cristo, años 606 antes de Cristo. Allí. Ellos se apartaron de Dios, eran muy desobedientes y Dios tuvo paciencia con ellos siglos enteros, pero por fin dijo Dios hasta aquí. Y Dios dice que los iba a castigar como instrumento de castigo Babilonia, para castigar a Israel. Ahora, como instrumento, en realidad no de castigo, sino de conversión. La única manera como se van a convertir a Cristo es entrando en el horno de aflicción. Y eso lo hace Dios, pero para eso Dios utiliza al anticristo, claro. El anticristo no hace lo que él quiere, el diablo y el anticristo piensan que hacen su voluntad. No, ellos también hacen la voluntad de Dios. Dios está usando al anticristo para meter en el horno de fuego a quienes, a Israel, pero no a todos, a quienes. Ahí dice, mire, fíjese hermano, en el versículo 9, verso 9, ¿qué dice? ¿Mm? La tercera parte que sobrevivan, pues, porque las dos terceras partes morirán. O sea, la persecución del anticristo será tan grande que el anticristo va a matar a las dos terceras partes de Israel. Pero la tercera parte que sobreviva, Dios los meterá en el fuego, y los fundirlos como se funde la plata, y probarlos como se prueba el oro. Y como resultado, él invocará mi nombre y yo lo oiré, y diré, mi pueblo es, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora, no tenemos mucho tiempo de ver tantos pasajes, pero les explico esto. En otros pasajes bíblicos, Dios habla de que, en Oseas, por ejemplo, ¿no? En Oseas, de la misma forma como Dios llevó al desierto a Israel en el Éxodo, igualito ahora en la tribulación. Dios tomará a Israel en el desierto y con más precisión
en Petra, que es el territorio, es un territorio desértico y remoto, es ese territorio, Petra, donde fue el territorio de Esaú, o sea, de Edom. Allí escaparán los judíos, mejor dicho Israel, ¿no? Porque judíos es solamente Judá, pero todo Israel. Ellos escaparán de la persecución del anticristo hacia el desierto, hacia los montes de Petra. Allí Dios los ha de sustentar durante la segunda parte de la tribulación. Dios les va a dar alimento y agua milagrosamente. Y el anticristo logrará matar a las dos terceras partes, pero ya no podrá tocar a esa tercera parte. Eso ya por la mano de Dios. Dios los tendrá allí, cautivos, escapando, sobrevivientes, ¿no? Y cuando llegue el día final de la tribulación, esa tercera parte de Israel serán los que se conviertan a Cristo, todos ellos, todos ellos. Sí, sí, ajá. ¿Cuál de ellos? Ah, sí, claro, claro, claro. Sí, la primera venida de Cristo, sí, sí, sí. No, el 8 y el 9. Hay una cosa aquí, sí. Miren, escuchen, hermanos, cuidadosamente esto. Escuchen, escuchen. Hermano Luis, escuche para que entiendan. En las escrituras proféticas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, en esos libros proféticos, Dios le da a los profetas una mirada fugaz hacia el futuro. Es como que Dios le abre una ventanita del futuro y el profeta mira. Pero el profeta no mira todo, mira ciertas partes del futuro. Incluso hay una doble, ¿cómo diremos? El versículo 7 se refiere a la primera venida de Cristo, versículo 5 hasta el 7. Eso es la primera venida de Cristo. Estamos en Zacarías 13. 5 al 7 es una mirada profética de la primera venida del Señor Jesús. Luego, 8 y 9 es la segunda venida de Cristo. Quiero que sepan que en los escritos proféticos no hay un orden cronológico exacto. Esto primero, esto después, esto después. No hay. ¿Por qué no hay? Dios sabe por qué. Yo no lo sé. Pero en las escrituras proféticas el tiempo está mezclado a veces. Versículos 5 al 7 se refiere al Señor Jesús en su primera venida. Versículos 8 y 9 se refiere a la nación de Israel, ya no al Señor Jesús. Leamos versículos 5 al 7. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. Y preguntarle han, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, con estas fui herido en casa de mis amigos. ¿Quién es? ¿Ah? En mis manos, ¿qué heridas tienes en tus manos? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. La crucifixión, claro. Las heridas en sus manos. Es la primera venida de Cristo. Y no solo la primera venida, es la crucifixión. ¿Ve? Otra vez. Y preguntarle a ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, con estas fui herido en casa de mis amigos, fui clavado en la cruz, en la casa de mis amigos. Les vuelvo a decir, cuando escudriñamos la Biblia, ponemos atención a los mínimos detalles. ¿Saben por qué?
porque la palabra casa, al final del verso 6, la palabra casa siempre se refiere a la nación de Israel. La palabra casa. Muchas veces la casa es la casa de Dios, Israel. No, no es la iglesia. La casa es Israel. ¿Ok? Y Jesús dice, con ellas, mis heridas en las manos, fui herido en casa de Israel, en casa de mis amigos, los que eran mi familia, los que eran de mi sangre, mis amigos, me hirieron con heridas en mis manos. Eso es muy claro, referido a la crucifixión. Ahora, el verso 7, ¿qué dice? 7. Oh espada, despiértate sobre el pastor y sobre el hombre que fuere mi compañero, dijo Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y derramarse han las ovejas, y tornaré mi mano sobre los chiquitos. Como dijo Diego, este versículo está citado en Mateo. Y Mateo dice, se dispersaron. Cuando el Señor Jesús lo capturaron, todo lo demás se escaparon de miedo, se corrieron. Y en Mateo dice, para que se cumpla la escritura, y Mateo cita este versículo diciendo, para que se cumpla lo que está escrito, hiere al pastor y derramarse han las ovejas. Entonces, versículos 5, 6 y 7 se refieren a la crucifixión. Ahora, de allí salta, el versículo 8 salta ¿a dónde? A la tribulación. 8 y 9. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, esa es una característica de las escrituras proféticas. Dios le da al profeta destellos del futuro, nada más. No, nada la iglesia. Y de la crucifixión pasa de frente a la tribulación. ¿Ve? Eso, sí. Quiero mostrarles también la palabra casa. Vamos a Mateo capítulo 13. Les he dicho que la palabra casa es Israel, ¿no es cierto? Y por eso les digo, pongamos atención a cada mínimo detalle de la Biblia, porque así es la Biblia, es exactísima. Uno puede examinar la Biblia con microscopio. Mateo capítulo 13. Estas cosas también, como les he dicho varias veces, son cosas que aprendí yo con Jeff Adams, no lo aprendí en los libros de teología. Entonces, Mateo 13:1, y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Qué asombroso es el detalle de cada palabra de la Biblia. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan que hemos estudiado, después de estudiar las 15 reglas, hemos estudiado frases claves, ¿no? Frases claves de la Biblia. De repente no se acuerdan, pero hemos estudiado frases claves. Por ejemplo, una frase clave es aquellos días. ¿A qué se refiere aquellos días? ¿Ah? A la tribulación, eso. A la tribulación siempre, siempre tiene referencia a la tribulación, que es un tiempo de rebeldía grande en contra de Dios. Génesis capítulo 6 dice, en aquellos días había gigantes, en aquellos días los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres, los demonios se fijaron en las hijas de los hombres y tuvieron hijos. ¿Cuándo? En aquellos días, cuando el pecado es extremadamente grande, en aquellos días vinieron los demonios a tener hijos con las mujeres. Bueno, en aquellos días. Otra palabra clave, ¿no? Aquel día, la venida del Señor.
¿Y qué dice Mateo 13:1? Aquel día y a aquel día. Siempre tiene una referencia, a veces es una referencia indirecta, pero nos muestra que hay un contexto allí, porque la palabra aquel día siempre se va a referir a la segunda venida de Cristo. Y aquel día, ¿qué sucede en el libro de Mateo? Hasta el capítulo 12, Jesús ofrece su reino a Israel. Recordemos, ¿no? El contexto de Mateo, Jesús, el rey de Israel. Hasta el capítulo 12, el Señor Jesús ofrece su reino a la nación santa. Pero hay un rechazo tan frontal, tan grande de su reino, que al llegar al capítulo 12, Él les dice el pecado imperdonable, porque estos fariseos ni siquiera se contentaron con rechazar a Cristo, sino que blasfemaron de Él, diciendo que echaba demonios por el espíritu de Belcebú, ¿no es cierto? Y entonces, miren, capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia del espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El capítulo 12 es la conclusión del rechazo de su Rey y Salvador. Por lo tanto, ante este rechazo grande que llega a su máximo en el capítulo 12, por lo tanto, en el capítulo 13 hay un cambio, hay un cambio. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, saliendo Jesús de casa, que aparentemente son palabras, bueno, muy sencillas, ¿no? ¿Y quién no sabe? Salió de la casa. Pero no, no es así. No se queda allí, dice que salió de la casa. Eso tiene un significado. Sí, eso. Saliendo Jesús de casa, y la casa es Israel. En todo el Antiguo Testamento, Dios le llama a Israel la casa. A veces se llama la casa de David, pero también se llama la casa de Dios. La casa de Israel también. Saliendo Jesús de casa, dio la espalda a esta nación suya que le rechaza hasta el punto de blasfemar contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, en el siguiente capítulo Jesús sale de la casa, es decir, de Israel, y se sentó junto a la mar. Ahora, ¿qué es la mar? Esa es la pregunta, ¿no? Las aguas y la mar. Revelación capítulo 17. No lo busquemos porque se nos va el tiempo muy, muy rápido, pero en Revelación 17 le dice el Señor al apóstol Juan, y las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son multitudes, naciones, pueblos y lenguas. Las aguas y la mar son las grandes multitudes del mundo. Entonces el Señor Jesús da la espalda ahora a la casa de Israel. Ahora, ahí no dice la casa de Israel, no lo dice, pero dice la casa. Y como Jesús dice, el que lee entienda, el que escudriña la Biblia entienda a qué se refiere eso. Porque Dios no da todos los detalles, pero ahí están esos detalles. Deja Jesús la casa, o sea, a Israel, y ahora se dirige al campo de los gentiles, a la mar, junto a la mar. ¿Se dan cuenta la profundidad que tiene la Biblia?
Y como les digo, otra vez les digo, hermanos, no aprendí yo nada de lo que yo les enseño, no lo aprendí en la teología que se enseña en un seminario bíblico. No lo aprendí allí, porque los teólogos rechazan la sencillez de las palabras de la Biblia. Se llenan de la soberbia de la teología. Bueno, eso quise mostrarles. Sí, hermano. Sí, su conocimiento, ¿no? Y la Biblia dice, el conocimiento envanece. Sí. Uno tiene que venir a la Biblia no como sabio. Cuando uno viene a la Biblia, yo soy sabio, y como soy sabio, estudio la Biblia. Dios no le habla. Uno tiene que venir como niño. ¿Qué dice Mateo capítulo 11? Dice, en aquel día Jesús se regocijó en espíritu y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado, ¿qué dice? A los niños. Lo escondiste tu sabiduría de los sabios, pero las has revelado. Tus grandes cosas y maravillas las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, si yo quiero que Dios me hable tan grandemente, yo tengo que venir con la actitud de un niño a la Biblia. Tengo que aprender a creer cada palabra que está allí. Porque si yo vengo con actitud de teólogo o de sabio, no, Dios no le habla a los sabios. Dios no le habla a los que se creen sabios, ¿no? Eso. Vienen a pelear con Dios. No, pero este versículo así, acá está equivocado, que esto, que el griego, que el hebreo y más cosas por el estilo, ¿no? No entiende la Biblia. ¿Saben por qué no la entiende? Porque no la creen, porque no creen cada palabra. Por eso es que no la entienden. Sí, allá. No, va a salir del mundo, sí. Sí, eso le voy a mostrar. Segunda de Tesalonicenses, vamos a verlo. Allá. Mm, sí. Eso es verdad en parte es verdad. La tribulación es un tiempo muy similar al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cómo llegaban a Dios las personas? Por medio de la obra del Espíritu Santo, evidentemente. No hay otra forma. El Espíritu Santo es el que obra en la persona para llegar a Dios, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba en ellos, pero no habitaba, no se quedaba a vivir permanentemente en la persona. Esa es la diferencia. Nosotros en la época de la iglesia somos súper privilegiados porque Dios ha hecho del cuerpo de un creyente templo del Espíritu Santo. Somos sellados, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y eso de que el Espíritu Santo vive en el creyente no sucedió en los santos del Antiguo Testamento, pero el Espíritu Santo sí obraba en ellos. Sin embargo, no habitó en ellos. ¿Ve? Esa es la diferencia. Sí, 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 sí. Ajá. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, es cierto. El Espíritu Santo ha obrado desde el Antiguo Testamento, pero solamente ha venido a vivir en el cuerpo de los creyentes en la época de la iglesia. Eso. No antes de la iglesia, ni tampoco después. Perdón. Ni tampoco después.
La iglesia es súper privilegiada, eso no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Los creyentes que vendrán después del arrebatamiento de la iglesia no serán morada del Espíritu Santo. Nosotros sí. A los creyentes antes de nosotros no fueron morada del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento no son el cuerpo de Cristo. Los santos de la tribulación, los creyentes del milenio, no serán el cuerpo de Cristo. ¿Serán salvos? Sí, pero no serán el cuerpo de Cristo. El único cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, la pregunta, hermano, de usted es verdad en parte. El Espíritu Santo saldrá del mundo junto con la iglesia, ¿no? Luego, Él ya no estará morando en las personas, pero sí obrará. Eso sí, seguirá obrando. Vamos a ver, es decir, seguirá obrando igual que en el Antiguo Testamento, igual que en el Antiguo Testamento, obrando en los creyentes, pero no viviendo a morar en ellos. ¿Eh? Vamos a Tesalonicenses. um, Tesalonicenses, bueno, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No os engañe nadie en manera alguna, porque no vendrá aquel día sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis qué es lo que le impida ahora para que a su tiempo se manifieste. Ese es el Espíritu Santo, el que impide que el anticristo se manifieste. Y vosotros sabéis qué es lo que le impide, lo que le impida ahora para que a su tiempo se manifieste, porque ya se obra el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora impide, impedirá hasta que sea quitado de en medio. Miren estas palabras, el que ahora impide, dice, ¿no? Dice, el que ahora impide. Otra vez les, otra vez les hago recordar la precisión increíble de la palabra de Dios, porque aquí no dice, ya vosotras sabéis lo que ahora impide, porque si dijese lo que ahora impide sería una cosa impersonal. Dice él, la persona, una persona que está impidiendo. ¿Se dan cuenta? Porque podría decir lo que ahora vosotros sabéis, lo que ahora impide, pero lo es referido a las cosas, no a las personas. Vosotros sabéis él, una persona que está impidiendo. ¿Se dan cuenta? No dice lo que impide, sino el que impide, la persona. Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que impide. Versículo 7, ¿no? Solamente que el que ahora impide, impedirá hasta que sea quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida. ¿Cuándo será quitado de en medio? Ya sabemos, ¿no?
con la iglesia, el Espíritu Santo. Entonces, si bien es cierto que el Espíritu Santo saldrá del mundo con la iglesia, eso no significa que dejará de obrar en el mundo. Lo que sí significa es que ya no entrará a vivir en las personas, ya no, pero sí obrará en las personas. Esa es la diferencia. ¿Recuerdan que Jesús habla de Juan el Bautista? Entre los nacidos de mujeres, dice el Señor de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista no es nacido del Espíritu Santo. Es un gran hombre de Dios. Jesús dice, este es el profeta más grande del Antiguo Testamento entre los nacidos de mujeres, pero no nacidos del Espíritu Santo. Los únicos, y Jesús dice, entre los que nacen de mujeres no hay otro mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque el más pequeño en la iglesia es nacido del Espíritu Santo. Y Juan no fue nacido del Espíritu Santo, sino solamente de mujer. Un hombre santo en quien obraba el Espíritu Santo, pero no fue habitación del Espíritu Santo. Es representando a todos los santos del Antiguo Testamento, Juan, ¿ve? Y entonces el tiempo de la tribulación será igualito que en el Antiguo Testamento, obrando el Espíritu Santo, pero ya no viviendo en las personas. Sí, recién tendrá el campo libre. Ajá, sí, eso recién. Claro, sí, sí, ajá, la iglesia, sí, sí. Ah, cuando examinamos el Antiguo Testamento, encontramos el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. El Espíritu de Jehová vino, pero nunca se les identifica a ellos. Miren, eso es bien importante, este detalle. A los santos del Antiguo Testamento nunca se les llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Recién en el Nuevo Testamento los creyentes son llamados hijos de Dios. Y eso tiene que ver con haber nacido del Espíritu Santo. A los creyentes del Antiguo Testamento nunca se les llama hijos de Dios. Son santos de Dios, son del pueblo santo de Dios. Y llegaron a ser salvos, no todos, ¿no? Pero el remanente de Israel. Tampoco se les... Entre los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En el Antiguo Testamento, hijos de Dios son los ángeles. No los hombres, solamente los ángeles. Recién en Juan 1:14, ¿no? Más a todos los que le recibieron, que les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Recién. Pero tampoco se le aplica ese nombre hijos de Dios a los creyentes de la tribulación, ni a los creyentes del milenio, solamente a los creyentes de la iglesia. ¿Eh? ¿Ah? Perdón, perdón. Sí, sí, al creer en Jesús, han recibido el Espíritu Santo. ¿Eh? O sea, el Espíritu Santo ha venido a vivir en cada uno de nosotros eternamente, eternamente. No es que viene por un tiempo, lo cual es diferente del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, eso sí,
Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues. Mm. Sí. Mm. Ah, ya. Sí, sí, pues, sí, sí, pues, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nos hemos salido un poco, ¿no? Del tema, pero veíamos que la primera, o sea, Dios está resucitando a Israel por partes. ¿Y qué dice Ezequiel? Primero, los huesos se juntaron, le salió carne, le puso Dios piel, y, pero no tenían vida, sin vida. Y luego le dice Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y ven sobre. Y recién comenzaron a vivir. Eso de que venga vida sobre ellos, recién será cuando se conviertan al Señor. ¿Ve? Recién, ¿ah? Antes no. En este momento están así, están muertos espiritualmente. Ya existe la nación de Israel de nuevo, pero no tiene vida, sin vida, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, esa es la resurrección de Israel. Se cumplirá recién eh, en el final de la tribulación. Ah, sí. ¿Quién es? Sí, sí. Van a reinar junto con la iglesia, ¿no? Los israelitas. Reinará Cristo junto con su iglesia y junto con Israel. También ellos los que se conviertan. Sí, sí, sí. Y los 144.000 también. Un lugar muy especial tienen esos 144.000. Además, recuerden que se convertirán a Cristo millones de gentiles también en la tribulación, ¿no? También, también. Bueno, un descansito, un descansito. Mano, bueno, sin mencionar cuál haya sido su fe, sino simplemente el mundo entero, ¿no? Aparte de los judíos. Pero no, por supuesto, ningún mormón ni esos, no, no tienen a Dios simplemente, ¿no? Esos son sectas. Claro, ni pensar. ¿Y qué dice en Revelación al final? La última página, el último capítulo de Revelación que dice, mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? Los falsos maestros son los perros. Los perros estarán fuera de la ciudad de Dios. ¿Eh? Bueno, descansamos un momentito. ¿Cómo? ¿Va a traer lonche? Con lonche. Sí, cuando mi esposa estaba antes en las clases, mi esposa siempre traía galletitas. Como ya terminó ella el estudio, ya.
Seguimos, ¿no? Entonces, la siguiente es número 5, la resurrección de la iglesia en el rapto. Eso sí ya lo sabemos bien. La resurrección de la iglesia en el rapto. Y claro, ahora esto sí es resurrección corporal, pues, ¿no? Porque lo que se refiere aquí, la número 3, resurrección espiritual. Pero esto es la resurrección corporal en el rapto. Y de dos maneras, ¿no? Los que murieron, los creyentes, bueno, los que durmieron, dice la Biblia, no dice los que murieron, los que durmieron, resucitarán primero y también nosotros junto con ellos seremos transformados, ya sin pasar por la muerte, ¿no? De frente tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor Jesús. Y la número 6, la resurrección de los dos testigos en la tribulación. Los dos testigos en la tribulación son Moisés y Elías. Ah, ya, son Moisés y Elías. Claro, ahí no dice Moisés y Elías, pero no, sí, pero son ellos. Ahorita vamos a ver por qué. En Apocalipsis capítulo 11, Revelación capítulo 11. Sí, así. ca- No, el 6, el 6, el 6, 6. Sí, ¿hasta qué hora puedes estar este Beto? Ya, pero, o sea, si acabamos 10 para las 9, 5 para las 9. Ya. También vamos a ver que hay una profecía en Zacarías capítulo 4, pero eso lo veremos luego. Primero veamos en Revelación capítulo 11. Muy bien. Y fueme dada una caña semejante a una vara, y el ángel se me presentó diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahora, esto es el templo de Dios restaurado. Y ustedes recuerdan, ¿no? Han habido dos templos en las épocas históricas de Israel. El primer templo, el de Salomón, un templo riquísimo, excelso ese templo de Salomón, lleno de gloria, pero fue eh, destruido por los babilonios. El segundo templo fue reconstruido por Herodes antes del Señor Jesucristo. El segundo templo, el Herodes lo construyó. Y ese templo, el de Herodes, el segundo templo,
estaba en pie en los días del Señor Jesús. Y se acuerdan, ¿no? Como el Señor dice, y ven ustedes todo esto, estos muros, y de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió justamente, como les decía, en el año 70, allí, la destrucción de Jerusalén. No quedó ni una piedra encima de otro. Sí, ese era el segundo templo, el templo de Herodes. Tercer templo no hay hasta ahora, pero aquí ya es, sí, lo van a construir, sí. Bueno, ya lo tienen armado, ¿ah? Está en, ¿cómo le llaman? Prefabricado. Ya lo tienen, y no solo, ¿ah? Sí, sí, ya está listo, todo listo. Perdón. Seguro, claro, sí, sí, ya está listo. Sí, no solamente están el templo, sino los artefactos del templo, los cucharones de oro, los utensilios de bronce, el altar, todo está listo. Ahora hay un detalle que falta, la vaca alazana, red heifer le dicen en inglés, una vaca alazana, no es una vaca corriente, es una vaca de color un poco rosado, eso es una vaca que si no está, no se puede consagrar el tercer templo. Y leí hace 2, 3 años una información que decía, ya existe la vaca alazana. No sé si hasta ahora, pero ya tenían, dice. Es que no es una vaca de cualquier color, es una vaca, creo que es medio rosado, es el color de esta vaca, necesaria para purificar y consagrar a Dios el tercer templo. Aquí en Revelación ya está pues el tercer templo, ¿ves? Leemos entonces. Y fueme dada una caña semejante a una vara, y el ángel se me presentó diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Empero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad 42 meses, que son los 3 años y medio de la segunda mitad. Y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por espacio de 1260 días, vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candelabros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quiere empecer, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, así es necesario que él sea muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quisieren. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de las naciones verán los cuerpos muertos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se enestaron sobre sus pies, y vino grande temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron.
Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra los nombres de 7000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, dos testigos. No queda ninguna duda de la identidad de ellos. Son Moisés y Elías, sin ninguna duda. ¿Por qué? Miren, ellos, los de Israel, siempre le llamaban a la Biblia la ley y los profetas. Bueno, hermano, la ley y los profetas. Ese era el nombre que le daban a la Biblia. A veces decían solamente la ley. A veces decían la ley y los profetas, Antiguo Testamento. A veces incluso añadían la tercera sección, que le llamaban los libros poéticos, le decían los salmos. Entonces, en la Biblia judía, Antiguo Testamento, son tres secciones: la ley, los profetas y los salmos, incluyendo los demás libros poéticos, proverbios, cantares, ¿no? Entonces, en el Testamento judío, la ley, los profetas y los salmos. Pero generalmente decían solamente la ley y los profetas. El Señor Jesús mismo usa esa palabra. La ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿recuerdan? Representando a la ley siempre aparece Moisés. Representando a los profetas siempre aparece Elías. Además hay una cosa. Elías no murió, sino que fue llevado en un carro de fuego. Moisés, su cuerpo, Dios impidió que Israel guardara el cuerpo de Moisés y no tuvieron acceso ellos al cuerpo muerto de Moisés. Tal vez Dios se lo llevó de frente. Porque aquí ellos no han muerto, recién mueren, Moisés y Elías, y después resucitan. En la transfiguración, ahí dice el Señor Jesús, de cierto os digo que hay algunos de ustedes que no gustarán la muerte hasta que no vean el reino de Dios venido con poder. Algunos de ustedes. Y luego, después en esos mismos días, llamó a tres, que siempre los llamaba, ¿no? A los tres, Pedro, Juan y Jacobo, y los llevó a la cumbre de un monte y ahí se transfiguró delante de ellos. Y apareció el Señor Jesús, su rostro más resplandeciente que el sol. Y ahí aparecieron dos varones. ¿Recuerdan quiénes aparecieron? Moisés y Elías. Moisés representando a la ley, Elías representando a los profetas. Y aquí también, ¿por qué? Porque los milagros de Moisés, uno de ellos, el más conocido, convertir el agua en sangre. Y lo que hizo Elías milagrosamente, ¿se acuerdan? Detener la lluvia, ¿ah? Oró, sí, oró y 3 años y medio fue detenida la lluvia. Sí, entonces miren versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién es ese? Elías. Luego, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Moisés. O sea, no hay ninguna duda. Ahora, también incluso está en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 4. Ah, un ratito, perdón, disculpen. ¿Pueden volver un ratito a Revelación capítulo 11? Disculpen. Revelación 11, versículo 4. ¿Qué dice el 4? Estas son las dos olivas y los dos candelabros que están delante del Dios de la tierra. Miren lo que dice, ¿ah? Porque esto está profetizado en Zacarías capítulo 4. Estas son las dos olivas y los dos candelabros que están delante del Dios de la tierra. Vamos, ahora sí vamos a
Zacarías capítulo 4. Sí. Ajá. Ahí dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, vi, y he aquí un candelabro todo de oro y su bacía sobre su cabeza y sus 7 lámparas sobre él, 7. Y las lámparas que están sobre su cabeza tienen 7 vasos, y 2 olivas están sobre él, la una a la mano derecha de la bacía y la otra a su mano izquierda. Esos son, representan a Moisés y Elías, representan a la ley y a los profetas, estas 2 olivas. Y en Revelación lo dice, estas son las 2 olivas, ¿ven? 4. Y hablé y dije a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y aquel ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Ahí está el Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento, menos, menos morando en los creyentes, es lo único, ¿no? Y luego, versículo 11, hablé más y díjele, ¿qué significan estas 2 olivas a la mano derecha del candelero y a su mano izquierda? Y hablé la segunda vez y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que están en los vasos de oro que revierten de sí oro? Y respondióme diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Moisés y Elías, hijos de aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. ¿Ve? Bueno, ahí está. Oremos porque ya tiene que irse rapidito este Beto y su esposa. Vamos a orar. Hermano, ¿cómo? Ah, perdón. Ah, sí, está bien, ya, muy bien. Gracias, Señor Padre Santo, por este aprendizaje de tu palabra. Gracias por tan grandes maravillas en ella, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.